Muy bien. Empezamos. Hoy día el tema de hoy es matrices. Es un tema muy bonito en el cual para su carrera, pero ¿qué es una matriz? ¿No? Nos preguntamos qué es una matriz. Dice que una matriz es un arreglo rectangular de números. Los mismos que forman la matriz se llaman entradas o elementos y se escriben dentro de paréntesis, corchetes. Las matrices se identifican con letras mayúsculas. Por ejemplo, una matriz. ¿Cómo se identifica? Con letra mayúscula. Aquí está la letra mayúscula. Está con corchete, ¿sí o no? Está con corchete. Los elementos son los que están adentro. Son todos estos los elementos. ¿Qué elementos tiene la matriz A? Tiene el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5. Pero hay que tener en cuenta que cada elemento tiene su propia posición. Acuérdense que la matriz va a constar de filas. Una fila, dos filas. Va a contar con columnas. Una columna, dos columnas. Y siempre el elemento va a ser, por ejemplo, este elemento 2, la matriz, ¿cómo se llama? A. Entonces voy a poner A. Como es la primera fila, coloco 1. Como es la primera columna, coloco 1. Va a ser A1, 1. Vamos a hacer más. Acá sería, este es el elemento que sería A, pero es la primera fila, va 1. Pero ya cambia, la segunda columna sería 2. Vamos a seguir continuando y te voy a explicarles más adelante. Miren, es la matriz B. Y esta es la matriz C. Son tipos de matrices. O sea, no son iguales. Justamente te vamos a ver. Dice, las líneas horizontales de números se conocen como filas y las verticales como columnas. Tengo mi matriz, miren mis filas. ¿Cuál es mi fila? Esta es mi fila. ¿Cuántas filas tiene esta matriz C? Tiene 2 filas. 1, 2 filas. Luego mi columna. ¿Cuáles son mis columnas? Esta es mi columna. ¿Cuántas columnas tiene esta matriz? Tiene 1, 2, 3 columnas. Hasta aquí, ¿me van comprendiendo? Sí. Ya sabemos identificar cuáles son las filas y cuáles son las columnas. ¿Lo tenemos claro? ¿Tenemos claro cuáles son las filas y cuáles son las columnas? Porque eso es muy importante. Sí. Muy bien. Las filas son estas, acuérdense. Una fila son las líneas horizontales. Las horizontales son las filas. Y las verticales son las columnas. Sigamos. Dice, al número de filas por el número de columnas de una matriz se le llama el orden o tamaño de la matriz. Mire, esta es mi matriz A. Entonces, acá tiene que ver un orden o un tamaño, más conocido como tamaño de la matriz. Yo les pregunto, siempre va primero la fila. ¿Cuántas filas hay? 2, 2 filas. 1, 2 filas. ¿Y cuántas columnas? 3 columnas. Entonces, el tamaño de mi matriz va a ser 2 por 3. 2, porque son 2 filas, y 3, porque son 3 columnas. ¿Me comprendieron el tamaño de la matriz? ¿Comprendieron el tamaño de la matriz? Sí, Miss. Ahora yo les pregunto, ¿qué tamaño tiene esta matriz? 5 por 4. ¿Cómo? 4 por 5. ¿5 por 4 o 4 por 5? 5 por 4. 4 por 5. Acuérdense que primero va la fila. ¿Cuántas filas hay? 4 por 4. Hay 4 filas, miren.
1, 2, 3, 4. Entonces va a ser 4 por el número de columnas. ¿Cuántas columnas hay? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuál vendría a ser el tamaño de la matriz? 4 por 5. 4 por 5. El tamaño de la matriz es 4 por 5. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profesora, disculpe, ¿puede explicar otra vez esa parte? Es que por mi internet no lo escuché bien, me botó del Zoom. Ya. Miren, vamos a ver el tamaño de la matriz. ¿Cómo se halla el tamaño de la matriz? El tamaño de la matriz siempre va a ir en la parte inferior. Al terminar los corchetes o paréntesis, acá va a ir el tamaño de la matriz. Ese tamaño de la matriz depende, primero va el número de filas. O sea, ¿cuántas filas tiene aquí? 1, 2 filas. Por el número de columnas. ¿Cuántas columnas hay? 1, 2, 3 columnas. Entonces, ¿cómo quedaría el tamaño de mi matriz? Va a ser 2 por 3. ¿2 por qué? Porque hay 2 filas. 1, 2. 3 ¿por qué? Porque hay 3 columnas. 1, 2, 3. Este 2 representa la fila y este 3 representa la columna. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿me van comprendiendo? ¿Está todo comprendido? Y en la siguiente, ¿cómo sería? A ver, ustedes. Acuérdense que primero van las filas. ¿Cuántas filas tiene la matriz C? 4 por 5. Entonces va a ser 4. ¿Por cuánto? ¿Cuántas columnas hay? 5. Entonces, ¿cuál sería su tamaño? Acuérdense que el tamaño va primero a la fila. ¿Cuántas filas me dijeron? 4 por 5. 4 por 5. 4 por 5. Ese es el tamaño de la matriz. 4 por 5. Sigamos. Y en la matriz B. 3 por 3. por 3. ¿Cuánto? 3 por 3. ¿Y por qué 3 por 3? Hay 3 filas y 3 columnas. Porque hay 3 filas y 3 columnas. Contémoslas. 1 fila, 2 filas, 3 filas. 1 columna, 2 columnas, 3 columnas. ¿De acuerdo? Ojo, acá hay algo que les tengo que decir. Miren, por ejemplo, aquí está el elemento 3 y el elemento 3 que se repite, ¿no es cierto? Pero ojo, cada elemento tiene diferente posición. Quiere decir que el de aquí no es igual que este, ¿ah? Son diferentes posiciones. Entonces va a ser una matriz de 3 por 3. ¿Hasta aquí alguna duda del tamaño o orden de una matriz? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, sigamos. Dice, una matriz puede tener cualquier número finito de filas y de columnas. Ojo, las matrices, sus elementos tienen que ser números reales. ¿De acuerdo? Ya sabemos que los números reales son los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Por eso se llama matriz, sus elementos son números reales. Sigamos. Dice, hallar el tamaño de cada matriz. Vamos a hallar el tamaño de cada matriz. Cuando me dicen el tamaño de cada matriz, ¿a qué se refiere? ¿A fila y a columna? ¿A cuántas filas tiene y a cuántas columnas tiene? ¿Sí o no? Muy bien. A ver, la primera. ¿Quién me dice? 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2. Muy bien. 2 por 2. La segunda. 3 por 3. 3. 3 por 3. 3 por 3. Muy bien. La tercera.
por 1. 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2. Acuérdense que primero van las filas. Mira, va. 1, 2, 3. Y miren, cada una de las matrices está con nombre. Es una matriz 3 por 2. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. Claro como el agua. El tamaño de la matriz está claro como el agua. Muy bien. Sigamos. También hay matrices en nuestra vida diaria. ¿Cómo formamos una matriz en nuestra vida diaria? Por ejemplo, me dicen, Juan, Ana y Elena han ido a una tienda y han comprado lo siguiente. Dice así. Juan compró 2 bocadillos, un refresco y un pastel. Ana se llevó un bocadillo, un refresco y un pastel. Elena compró un bocadillo y un refresco. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que todo lo que está acá, estos datos, se pueden agrupar en una matriz? Sí. Sí, se puede. ¿De quién me está hablando? ¿De quiénes son los que me están hablando? Juan, Ana y Elena. Justamente me hablan de Juan, me hablan de Ana y me hablan de Elena. Pero aparte de eso, ¿qué compran ellos? Refresco y pastel. Juan. ¿Me compran primero qué compran? Bocadillo. Bocadillos. Bocadillos. 2 Dando bocadillos. bocadillos. Un refresco Vamos a y un simbolizar pastel. con la letra B. ¿Qué más? Refresco. Un refresco. No, uno no. Vamos a lo general. Refresco Refresco. lo vamos a simbolizar con la letra R. ¿Y qué más compran? Pastel. Con la letra P. Ajá. Ahora yo les pregunto, Juan, ¿cuántos bocadillos compra? 2. Entonces aquí donde está bocadillos le coloco 2. Y Juan, ¿cuántos refrescos compra? 1. 1. ¿Y cuántos pasteles compra? ¿Cuánto? Un pastel. 1. Un pastel. Ana, ¿compra bocadillos? 1. Un bocadillo. Va 1. Ana, ¿compra refrescos? Un refresco. Va 1. Ana, ¿compra pastel? Un pastel. 1. Ahora, Elena compra un bocadillo. Acá le coloco un bocadillo. ¿Compra refresco? 1. 1. ¿Compra pastel? No. 0. Entonces, miren cómo queda mi matriz. Ahí está mi matriz. ¿Se dan cuenta que nuestra vida diaria la podemos representar a través de una matriz? Acá me dice que Juan ha comprado 2 bocadillos, 2, un refresco, 1, un pastel. Ana, un bocadillo, un refresco, un pastel. Elena, un bocadillo, un refresco. Pero no compró pastel. Al no comprar pastel, yo lo completo con 0. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto, pasamos al siguiente. ¿Y esta matriz de qué tamaño es? 3 por 3. 3. Es una matriz de tamaño 3 por 3. Muy bien. Ahora tenemos el segundo ejemplo. Estos datos se podrán agrupar en una matriz. Dice, Luis y Ángel han ido al mercado y han comprado lo siguiente. Luis compró 2 kilos de papa, 8 kilos de arroz y 2 kilos de fideo. Ángel compró 2 kilos de arroz y 1 kilo de fideo. A ver, ¿de quiénes me hablan primero? Luis y Ángel. Luis y Va a ser Ángel. Luis y Ángel.
¿De qué más me hablan? Que compró 2 kilos de papa. No, generalizado, ¿cómo sería? Compró Sí. papa, arroz y fideo. Papa, le vamos a poner una P. Arroz, le vamos a poner una A. Y fideo, una F. Muy bien. Pero yo les pregunto, ¿cuántas papas compró Luis? 2 Dos. kilos. 2 Entonces kilos. aquí va 2, ¿sí o no? ¿Y de arroz? 8. ¿Y de fideo? 2. 2 kilos. Ángel. Ángel, 2 kilos de arroz. 2. Entonces aquí en papa, ¿qué colocó? ¿En papa no. Ya, pero Cero. ¿qué colocó? Pero en papa va a Cero. ser 0. 0. ¿Y en arroz? 2. ¿Y en fideo? 1. Muy bien. Ahora, ¿esta matriz de cuánto por cuánto es? 2 por De 3. 2 por 3. 2 por 2 3. por 3. ¿Por qué? Porque tiene 2 Dos filas y 3 filas, columnas. 1, 2 y 3 Tres columnas. columnas. 1, 2 y 3. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, mis. Miren, ya sabemos representar el tamaño de una matriz. Ya sabemos representar un ejemplo de la vida cotidiana en matrices. Estos 2 puntos ya lo tenemos claro. Nos vamos al tercero ahora. Dice, definición de matriz M por N. Dice que es un arreglo rectangular de números que tiene M filas y N columnas. Se conoce como una matriz. Acuérdense que este es el tamaño, ¿sí o no? M por N. Ahí está mi matriz M por N. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas filas hay, es M, y tampoco sabemos cuántas columnas hay, ese es N. M Sí, viene a ser las entonces- filas y N viene a ser las columnas. Dígame. No, justo eso quería preguntar, fila, y usted me dice que es M y N viene a ser columnas, ¿verdad? Claro. Acuérdense que primero el tamaño, ¿qué me indica? ¿Las filas o las columnas? ¿Qué? Las filas. filas. Las filas. Las filas. Entonces acá de filas. M viene a ser filas y N viene a ser las columnas. Si ustedes se dan cuenta, el primer número que está acá viene a ser el elemento A. ¿Por qué A? Porque es la matriz A. ¿De acuerdo? Viene a ser 1, 1. ¿Por qué 1, 1? Porque es el primer elemento de la primera fila. Porque es la primera fila. ¿Y por qué este 1? Porque es la primera columna. Ahora, ¿por qué este 1, 2? Porque sigue siendo la primera fila, pero ya es la segunda columna. ¿Y por qué 1, 3? Porque va a ser la primera fila y la tercera columna. ¿Ahora sí me comprenden? Sí, sí. Ok, sigamos con un ejemplo para que me lo comprendan mejor. Los elementos de la matriz se expresan de la forma A y J, donde I corresponde a la posición de la fila, claro, y J corresponde a la posición de la columna. Este vendría a ser I y este J. ¿Por qué? I es fila y J es columna. Dice que una matriz abreviada de M por N se escribe de esta forma. A es igual a la matriz A y J de M por N. A ver, ejemplo de la matriz A. Me dicen, en la matriz el elemento A, 2, 2. ¿Qué significa 2, 2? A ver, ¿quién me dice? Que tiene 2 filas y 2 Fila columnas. 2 y 2 columnas. Este elemento se va a ubicar en la fila 2 y en la Y en segunda la columna columna. 2. Miren, aquí está mi matriz. ¿Cuál es la fila 2? 1, 2. Aquí está la fila 2. ¿Y cuál es el segundo elemento? Este es el primero y este es el segundo. Es por eso
Esta es una matriz de tamaño 2 por 2. Es por eso que su elemento va a ser el número 5. Porque ¿dónde voy a ubicarlo este elemento? Lo voy a ubicar, me dice segunda fila, disculpe, primera, segunda fila. Segunda columna, primera, segunda. ¿Dónde es? En el número 5. 5. A ver, ustedes ahora me dicen en la matriz el elemento B32. A ver, díganme cuál es el... Dice que vendría a ser... 2. A ver, no, primero léanme B32, ¿qué significa? Que tiene 3 filas. No, el elemento se va a ubicar en la tercera fila. Allá 0. Allá 0. En la tercera fila, ¿qué más? En la tercera fila. Y en Segunda el columna. segunda En columna. la segunda columna. Muy bien. ¿Y de cuánto es esta matriz? 0. 3 por 3. Ah, ya, 3 por 3. ¿Cuánto? 3 por 3 3. por 3. Es una matriz de 3 por 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál vendría a ser el B32? 0. ¿Cuánto? 0. 0. Muy bien. A ver, otra más. Ahora me dicen B11. Ahí está mi matriz. ¿El B11 qué significa? La fila 1 y la columna 1. Ajá, la fila 1 y la columna 1. ¿Cuál es la fila 1 y la columna 1? El 2. 2. El 2. Es el número 2. Muy bien. ¿Y de cuánto es esta matriz? De 3 3 por por 2. 2. 2 por 3 3. por 2. 3 por 2. Y su resultado del B11 vendría a ser 2. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí, me puede volver a repetir eso de A y el 22, porque no lo entendí, no lo escuché muy bien. Muy bien, vamos a seguir un ratito. Yo te pregunto, me piden hallar el A22. Este vendría a ser, ¿qué significa esto? Segunda fila. ¿Cuál es la segunda fila? 1, 2. Aquí está la segunda fila, ¿de acuerdo? Pero me dicen 2 otra vez, o sea, segunda columna. Segunda fila, primera primera columna, disculpen, segunda columna. Por lo tanto, ¿qué número es? El 2, 2. Es el 5. Ya, es el número 5. A ver, otro ejemplo. Me dicen B3. ¿Qué significa el B3? B32. A ver, ¿quién me dice? Está en la tercera fila y está en la segunda columna. Muy bien, la tercera fila y segunda columna. A ver, dime tú, ¿cuál es la tercera fila? Dime todos los elementos de la tercera fila. Cuatro, 0 y 5. ¿Cómo? 4, 0 y 5. 4, 0 y 5. Pero me dan una condición, la segunda columna. Díctame todos los elementos de la segunda columna. Menos 1, 2 y 0. ¿Y cuál es el que se repite 2 veces? Miren, acá El 2. toco el 0. Miren, mírenme. Como es tercera fila, me ubico acá. Como es segunda columna, me ubico acá. ¿A quién he pasado 2 veces? Al número 0. Al número 0. Como he pasado 2 veces al número 0, entonces ese va a ser el número que se encuentra acá. B32. O sea, el que se repite en filas y columnas es ese resultado. El que se intersecta entre la fila y la columna que dice, ese número vendría a ser. Ok.
Ok. Acá, en la matriz, el elemento B11. A ver, aquí está mi matriz. ¿Esta matriz de cuánto por cuánto es? 2 por 2. ¿2 por 2? 1 por 1. 3 por 2. 3 por 2, profesora. ¿Cuántas filas hay? Y 3. las 3 filas. 3. Primero 3 van a- filas y 2 columnas. Ah, entonces 3 por 2. Ahora yo les pregunto, dígame todos los elementos de la... Porque acá me dice B11. Entonces quiere decir la primera columna, de la primera fila, disculpen, la primera fila. 2 y 1. 2 y 1. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de la primera columna? 2. 2 1, 1. Es 2, 1 y 1. y 1. Entonces yo observo que este 2, nuevamente, este se vendría a ser la respuesta, ¿sí o no? A ver. Un minuto. Vamos a ver. Ya. Observen mi matriz D. Ahora sí, yo le pregunto a ustedes, me piden hallar de D2, 3. 1. 1. Ah, observo. Primero me dicen, ¿qué me dicen? Que en la Que fila debo 2. hallar. ¿Este Que debo vendría a ser qué? La ¿Esto qué fila, vendría la a ser? fila. La fila. Debo ubicar la segunda fila. Y acá vendría a ser la Luna. Me ubico en la segunda fila. Acuérdense que esto es fila Filas. 1, Fila 2 fila 2, y fila 3. fila 3. Ahora esto vendría a ser columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. ¿La matriz de qué orden es? ¿Qué orden es la matriz? 4. ¿Cuánto? 3 por 4. Es 3 por 4. Ese es mi tamaño orden. Tamaño orden es ese. Ahora me dice aquí, segunda fila. ¿Dónde me voy a ubicar cuando digo segunda fila? En el 0. Acá. Esto vendría a ser la segunda fila, ¿sí o no? Sí. 0, 4, 1. Esta vendría a ser mi segunda fila. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más me dicen? Tercera columna. Tercera columna. Aquí está la tercera columna. Ahora yo les pregunto, ¿qué número queda en medio? El 1. Este número que está aquí
viene a ser la respuesta de acá. Entonces, ay Dios. De 23 va a ser igual a ¿cuánto? A 1. A 1. ¿Ahora sí me comprendieron? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? Pregunten, mañana es examen, pregúntenme. ¿Cómo? Todo bien. Ok, sigamos entonces. Sigamos. Entonces ya está claro. Sabemos cómo se designan los elementos de la matriz, sabemos cómo se designa el tamaño de la matriz, sabemos cómo colocar nuestros ejemplos de la vida cotidiana en una matriz. Continuemos. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Yo puedo operar con mis matrices? Sí puedo. Mira, tengo mi matriz 1, 2, mi matriz M, donde me piden hallar el valor K. Pero miren los elementos de dónde toma este valor K. Va a tomar de la matriz M, porque mira acá está M minúscula. ¿Se acuerdan que mi matriz era D y yo colocaba D minúscula? ¿Sí o no? Sí. Yo les pregunto a ustedes, M32, ¿qué número es? Menos Menos 5. 2. ¿Ah? ¿Qué número? Menos 2. Menos 5. Menos Menos 5. M43, ¿qué número es? Menos 6. No, 6. Decidan 43. 6. Menos 6. ¿Qué fila es? No, Menos 6. Menos 6. 6. Menos 6, porque acordémonos que es la cuarta fila, o sea, aquí, pero la tercera columna, 1, 2, 3, aquí quedaría menos 6. M24. Menos Menos 3. 3. Muy bien. ¿Y M13? ¿Sale menos 5? 3. ¿Dónde es menos 5? No, la respuesta sale menos 5. Ah, ya. Miren. Sale el número menos 5, menos, acá sale menos 6, más, acá lo que me dijeron, menos 3, es este menos y el 3. Observo que este menos, mira, son iguales, menos 3, signos iguales se suman, quedaría menos 6. ¿Sí o no? Y menos por menos es más. Sería 6 menos 6, ¿cuánto es? No es menos. 0. 0. Conclusión, ¿qué me queda? Solamente Menos menos 5. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? La he resuelto. Ya, muy bien. Vamos a tomar, por favor, necesito que me pongan estos datos, ¿ya? Y luego me los dicten, porque los voy a llevar a la pizarra. A ver, un ratito. Un ratito, por favor. Vamos a llevar esto de aquí. Vamos a llevarlo a la pizarra.
A ver, díctenme la matriz M. M va a ser igual. 1, A ver. 1, 2, 2. Primero díctenme Tres. fila por fila. 3, 4 4. y ¿Qué 5. más? 5. 5. Ya, siguiente fila. 2, menos 1, menos 2, menos 3, 0, Siguiente fila. menos 4, menos 5, 6, 7 y 8. Siguiente fila. 0, 1, menos 6, Menos 6. Chicos, ¿qué ha pasado? ¿No me escuchan? Chicos. Chicos.